lugar quiero que perdonen mi afonía, pero el resfriado me ha cogido la garganta, pero no me ha cogido el corazón, seguro que no. El corazón lo tengo ahora mismo lleno de gozo por esta preciosa alabanza que hemos podido disfrutar, que hemos podido darle al Señor, porque es para el Señor, no es para nosotros, es para Él. Es para mí un honor, en verdad. Es un gran honor poder estar aquí. Para mí es muy importante, porque siempre he sido un hombre de la Reforma. Y siempre he amado la Reforma, aún estando en la Iglesia Católica. Aún estando en la Iglesia Católica. Me llamó la atención desde el principio esta fiesta, este evento tan importante. Pero antes de nada, quiero saludar, en primer lugar, a los miembros de la corporación que aquí representados en este miembro de la corporación que nos visitan esta noche y que nos honran con su presencia. Y también a los ministros de culto de la fraternidad, aquí presentes, también mi saludo y mi gratitud. También a los ministerios que también han venido, a los hermanos del ministerio, también para ellos, desde lo más profundo de mi corazón, mi gratitud. Para todos los creyentes de la Iglesia de Jesucristo aquí presentes. Y también para todos aquellos que habéis cercado, señoras y señores, que habéis cercado aquí en esta noche. En primer lugar, quiero mostrar mi gratitud después de este saludo y la de todos los evangélicos jerezanos integrados en la fraternidad de iglesias evangélicas de Jerez, al excelentísimo ayuntamiento aquí representado de nuevo, por autorizar el uso de esta dependencia para la celebración de este acto conmemorativo del Día de la Reforma Protestante. En segundo lugar, expresar nuestra gratitud a todos cuantos os había acercado a pesar de la noche, a este emblemático lugar, sin duda, uno de los más bellos y armoniosos en cuanto a su diseño. Basta ver el patio, es una maravilla. De cuanto hay en Jerez, después de la Cartuja, por supuesto, después de la Cartuja. En tercer lugar, agradecer a mis hermanos, consiervos de la fraternidad, la confianza unánime depositada en este servidor de ustedes, para que asuman la gran responsabilidad de desarrollar la ponencia en un día tan señalado como el que hoy conmemoramos. Por último, quiero hacer pública la profunda emoción que me embarga, y esto es verdad, que me embarga en estos momentos, en estos solemnes momentos, motivada principalmente por el lugar donde estamos celebrando este evento. Algunos posiblemente no adviertan nada especial en cuanto a nuestra presencia aquí, pero para mí y para muchos hermanos en la fe es sumamente trascendente e histórico. Hoy, 31 de octubre de 2015, cerca de 500 años después de la proclamación de la Reforma Protestante en Wittenberg, un pastor protestante, un servidor, alza su voz, cascada, pero la alza, en un antiguo convento dominico, hoy desacralizado, para proclamar humilde, pero firmemente, como Martín Lutero lo hizo, que la Iglesia de Jesucristo sigue viva y presente en la sociedad española de nuestro tiempo. El tronco, las ramas, las hojas fueron cortadas una y otra vez con violencia, pero las raíces permanecieron firmes y vigorosas
en la buena tierra de la fe en Jesucristo y su palabra. Y aquí está la evidencia en esta misa. Se cumplen pues, una vez más, las palabras de Jesús. Qué gozo me da que resuenen aquí las palabras de Jesús en este lugar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. También aprovecho la ocasión para pediros perdón anticipadamente por los posibles errores de pronunciación que a lo largo de esta conferencia se puedan producir en cuanto a personajes, lugares o referencias. No niego que me hubiese gustado parecerme a nuestro admirado hermano Cipriano de Valera, que dominaba cerca de 10 lenguas. Y también en un tono más modesto, al andaluz de Montilla, que me gusta decir andaluz de Montilla, porque la reforma ha estado siempre muy unida a Andalucía. Juan Pérez de Pineda, prolífico escritor en varias lenguas, pero como dijo el apóstol Pablo, que tampoco le iba a la saga, hablaba 7 lenguas. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Un servidor. Lo aplico en mi vida. Al celebrar el 498 aniversario de la Reforma Protestante, estamos recordando uno de los más grandes eventos de la historia de la humanidad. Un historiador distinguido del siglo XIX, Philippe Chasse, indicó que la Reforma Protestante es el mayor suceso de la historia después del cristianismo. Es evidente que nadie puede negar esta afirmación, ni siquiera los más obstinados adversarios de la misma. El mismo Marcelino Menéndez y Pelayo, nada proclive hacia nosotros, bien lo sabéis, ¿verdad? En su conocida obra Historia de los heterodoxos españoles, reconoce la importancia y la trascendencia de este hito histórico, cuyas consecuencias religiosas, políticas y sociales cambiaron la faz de Europa, llegando hasta nuestros días. Si la Reforma Protestante tiene tanta importancia, hacemos bien en conmemorarla. Lo contrario sería un inexcusable error por parte de los que estamos obligados a hacerlo. Alguien dijo: el peor enemigo de la Reforma es el olvido por parte de la propia Iglesia reformada. Es esta una verdad compartida por muchos en estos tiempos de lasitud doctrinal. Recordar y conmemorar la Reforma Protestante debe conducir a sacarla de la polvorienta cárcel del olvido y restaurarla a los púlpitos de nuestras iglesias. Y todo esto por convicción y por gratitud. Aquellos hombres que arriesgaron su vida, honra y hacienda por una causa sublime y eterna, la salvación de las almas atrapadas en las prisiones de la religiosidad muerta, esclavizada por hombres que se encontraban a sabiendas o no, luchando contra el mismo Dios, tal como ya había advertido el Señor Jesucristo a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, iglesias, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Juan 16, 1, 3. En nuestro contexto histórico actual, con más solemnidad e importancia que nunca, tenemos la necesidad testimonial de conmemorar la Reforma como nunca antes la hemos celebrado. Y aún más cuando vemos con evidente preocupación como este legado espiritual proveniente de aquellos nuestros hermanos que nos precedieron, verdaderos héroes de la fe,
cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, junto a los de Abraham, Moisés, Gedeón, David, Pablo y otros muchos, se va diluyendo en el tiempo y en la memoria de la propia Iglesia protestante, no solo de nuestra generación, sino también muy posiblemente de la venidera. Estamos pues obligados, todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí, estamos pues obligados a dejarle a nuestros hijos una honrosa herencia espiritual que sirva para fortalecer su fe ante esta secularizada y materialista sociedad que se obstina en rechazar y atacar, una vez utilizando las armas y la represión y otra con multitud de obstáculos y desprecios, la maravillosa oferta de amor contenida en el Evangelio de Jesucristo. De ahí que debamos, los protestantes, que reconocemos y llamamos la Reforma, hacernos una oportuna pregunta. ¿Cómo podemos conmemorar este gran suceso del mejor modo posible? La respuesta es fácil y coherente, volviendo a considerar y asumir los motivos que le dieron lugar. No es conmemorar solamente un acto, es asumir lo que ellos asumieron. Era la tarde del día 31 de octubre de 1517, se ha mencionado aquí más de una vez, como hoy, igual que hoy, cuando Martín Lutero, un monje agustino alemán, profesor de teología en una universidad de mucho prestigio en Wittenberg, se acercó a la puerta principal de la iglesia de Todos los Santos, anexa al castillo palacio del Elector de Sajonia Federico III, su protector, y clavó valientemente un documento que incluía las famosas 95 tesis contra los abusos y errores de la Iglesia Católica Romana. Aunque su martirio pudo ser pequeño y su fuerza limitada, sus golpes resonaron poderosamente por todo el mundo. El recuerdo de mártires como John Wycliffe, John Hus, Jerónimo de Praga y muchos otros, y sobre todo su fe inquebrantable en el Señor y su bendita palabra, fortalecieron su brazo como si se tratase de un nuevo David frente al desafiante y poderoso Goliat. Resonaron a sí mismos, una y otra vez, estos recios golpes en las impenetrables cámaras vaticanas, retumbando en aquellos arrogantes corazones que ocultaban la verdadera faz de Jesucristo y su mensaje de amor y de perdón a las naciones. Las tesis pasaron desapercibidas aquella tarde por los habitantes de Wittenberg, ocupados muy posiblemente en otros quehaceres, no produciéndose importantes alteraciones en la vida cotidiana de aquella sencilla gente. Fueron pasando rutinariamente los días y nada ocurrió. Pero Martín Lutero se mantuvo firme en su propósito de desenmascarar el tráfico de indulgencia y las bulas eclesiásticas de Roma, así como la escandalosa disipación espiritual y moral de la clerecía romana. Una vez más, el Señor fue por delante de los planes humanos, ya que al hacer Lutero unas cuantas copias para distribuirla entre sus amigos clérigos y profesores de Wittenberg, una de ellas cayó en manos de un impresor local, el cual la imprimió y distribuyó por sí mismo. Como resultado de esta decisión, evidentemente del Señor, las 95 tesis circularon libre y rápidamente por toda Alemania, con el título Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. En 3 meses las habían sido leídas en conventos, monasterios, universidades, palacios y lugares de reunión. A partir de ahí empezó el gran movimiento espiritual que cambió de forma drástica el contexto
religioso y social de muchas naciones en el mundo. Una humilde y solitaria Sevilla, fortalecida por el poder del Espíritu Santo, se estaba convirtiendo en un fuerte y vigoroso árbol cuyas fértiles ramas se extendían imparables por todas las ciudades, pueblos y aldeas del mundo entonces conocido. Posiblemente, sin que Lutero fuese consciente de ello, se estaba haciendo realidad en ese momento histórico lo dicho por el Señor Jesucristo 1500 años atrás, en un lugar apartado de Galilea. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mateo 4, 26 al 29. De este pequeño principio, de esta humilde pero poderosa semilla, surgió con imparable ímpetu la Reforma protestante. Lutero contó desde el principio con la ayuda de Dios, pero también fue alentado por los más famosos eruditos de Europa, entre ellos Erasmo de Rotterdam. Estos apoyaron y animaron a Lutero en su lucha contra los abusos de Roma y por la defensa a ultranza de la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Sin embargo, muy pronto pudo ver con tristeza y decepción como todos aquellos que le apoyaron en un principio pronto le abandonarían. Una vez más se cumplía en uno de sus siervos lo experimentado por el Maestro en el huerto de los olivos. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Tampoco estuvo exento el apóstol Pablo de esta amarga experiencia, por demás tristemente muy extendida y arraigada en la naturaleza humana. En su segunda carta a Timoteo se sincera con el joven discípulo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Al igual que el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, así como una larga lista de siervos de Dios a través de la historia de la Iglesia, el reformador, en lo más duro de la batalla, en el fragor de la lucha, estuvo virtualmente solo. Solo estuvo ante la poderosa jerarquía de Roma. Y solo también lo encontramos en la dieta de Bonn, frente al hombre más temido y poderoso de Europa, Carlos I de España y V de Alemania. Pero evidentemente el Señor nunca lo abandonó. Así lo declaró con voz trémula pero confiada al final de su vida: con la ayuda del Señor llegué al final. Igualmente el apóstol Pablo, ya anciano, confiesa a su discípulo Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria. Hemos cantado, ¿verdad? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A partir de entonces Lutero fue declarado hereje obstinado, siendo objeto de excomunión, un seguidor también lo ha sido, e interdicto y apartado de sus funciones como religioso, situación que él ya había decidido por sí mismo, al ser confrontado con la verdad infalible de la palabra de Dios y haberse rendido
ante su autoridad suprema e inernable. Pero en este día de la Reforma Protestante no debemos olvidar que un solo hombre, un hombre de fe inquebrantable, un hombre de las Sagradas Escrituras, un hombre iluminado por el Espíritu Santo, fue impulsado por Dios mismo para que se enfrentase contra todas las fuerzas de la tiranía, la falsedad y la idolatría, venciendo poderosamente gracias a que combatió humilde pero firmemente por el Evangelio de Jesucristo, lleno de la gracia de Dios y ceñido sus lomos con la verdad. Con posterioridad a Lutero, Dios levantó a otros hombres para que, a semejanza de los deportistas olímpicos, continuasen llevando la antorcha de la verdad bíblica, encendida por el Espíritu Santo, a todas las naciones, a todos los hombres y mujeres que vivían atrapados sin esperanza en las tinieblas de la religión dominante, necesitados de la palabra de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por ello, un hecho significativo de la Reforma Protestante es que Dios escogió a hombres de muy diferentes lugares, culturas y posiciones para que le sirviesen en la obra del reino, aportando cada uno de ellos su humilde pero valiosa contribución en el campo de trabajo donde fueron ubicados por el Señor de la mies. El estandarte enarbolado inicialmente por Lutero, con la leyenda "el justo por la fe vivirá", fue portado valientemente por toda Europa por medio de una serie de héroes de la fe, la mayoría de ellos anónimos, que sufrieron muerte, persecuciones, cárceles, torturas, vejaciones y sobre todo desprecios y humillaciones. La justificación por la fe era en aquel momento, y para algunos continúa siéndolo todavía, una doctrina maldita que su sola mención acarreaba de inmediato las iras y algo más de la llamada Santa Inquisición. Sí, para lo que sepan. Pero para estos testigos del Evangelio y para la Iglesia de Jesucristo presente hoy en este lugar, la justificación por la fe, sin las obras de la ley, es un manantial de bendición, de gozo y de gloria. El apóstol Pablo así lo declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El reformador, en uno de los márgenes de su gran Biblia expuesta en su casa museo de Wittenberg, escribió: solo por gracia, gracia sola. Está escrito de su mano. Para él y para nosotros no existe mérito humano que pueda comprar la salvación eterna. Repito, para él y para nosotros y para el mundo no existe mérito humano que pueda comprar la salvación eterna. Es solo y exclusivamente una obra de amor y de gracia realizada por Jesucristo. Y esta no tiene precio. Este es el Evangelio que recobró la Reforma Protestante. Este es el Evangelio que recobró la Reforma Protestante. Este es el Evangelio que predicaron con corazones encendidos, apasionados en su amor a Cristo, los hombres de la Reforma. Y este es el Evangelio que tiene que proclamar y predicar la Iglesia evangélica de nuestros días. Repito, y este es el Evangelio que tiene que predicar la Iglesia evangélica de nuestros días. Por un momento, y antes de pasar a desarrollar lo que queda del tema, o el tema central de esta conferencia, cuyo título es La sombra
de Pablo sobre Andalucía, estaréis preguntando, ¿verdad? Las obras de Pablo sobre Andalucía. Os ruego que me acompañéis en un viaje imaginario a la ciudad suiza de Ginebra. Vamos a hacer un viaje imaginario. Allí en el hermoso parque de los bastiones, de los baluartes, junto a las antiguas murallas que defendían la parte alta de la ciudad, se encuentra una magna obra que impresiona a todos cuantos tienen el privilegio de encontrarse frente a ella. El muro de los reformadores, o como otros le llaman ostentosamente, el monumento internacional de la reforma. En un muro de piedra cercano a los 100 metros de largo y unos 5 metros de altura, se encuentran plasmados en bello bajorrelieve y figuras, obra de los maestros franceses, una serie de personajes y acontecimientos históricos acaecidos durante la Reforma protestante en distintos países. Figura destacada de la Reforma, como el almirante francés Gaspar de Coligny, brutalmente asesinado en la bárbara noche de San Bartolomé, en París. Lo descuartizaron, lo arrastraron por París. Guillermo I Laurent, de los Países Bajos, Federico Vandenburgo, muchos están en aquel lugar, y otros que aparecen también, dos que aparecen en una sestela que están detrás, una sestela, unos muretes de piedra, que ahí está Ulrico Zwingli, discípulo de Lutero y Lutero. Están detrás, no me lo explico, pero están detrás. Pero lo que sobresale por encima de todo el conjunto es un lema grabado en el muro con las grandes letras en latín que define en pocas palabras la gran obra de Dios por medio del Evangelio y la Reforma protestante. Post tenebras lux. Post tenebras lux. Letra muy grande. Después de las tinieblas, la luz. Y está nombrando aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Hace algún tiempo, el Señor me dio la gran oportunidad de contemplarlo in situ, algo que siempre había anhelado, pero que se me antojaba muy lejano. Pero Él, en su maravillosa providencia, me envió a una bella ciudad suiza a predicar su palabra, pudiendo de esta forma cumplir mi viejo deseo de acercarme a Ginebra, para visitar el mencionado muro de los reformadores y los lugares donde ministraron siervos de Dios de la altura espiritual e intelectual, no lo olvidemos, e intelectual, porque muchas veces olvida la altura espiritual e la altura intelectual de los reformadores españoles que fueron a Ginebra, o de los que estaban allí también, como los que voy a mencionar. Calvino, Beza o Farel, así como también algunos reformados españoles como Casiodoro de Reina, Juan Pérez de Pineda o Cipriano de Valera, refugiados en ese país a causa de la feroz y sangrienta persecución protagonizada por la Inquisición española contra los seguidores de la Reforma protestante. Pero los designios de Dios son inescrutables y sorprendentes. Al ser perseguida la Iglesia en España por aquellos que pretendían silenciar la palabra de Dios a toda costa, el mismo Señor propició que estos refugiados tradujeran la Santa Biblia a la lengua vernácula o común. La lengua vernácula, o en este caso la lengua romance, que había traído, que había innovado en el año 1492 el Antonio de Nebrija. Me gustaría que hubiese estado aquí la concejala, fue invitada, porque realmente tiene mucho que ver con Nebrija. Encontrándome frente al muro, ante las impresionantes figuras de piedra que residen en el centro del mismo, de 5 metros la figura, la de los reformadores Teodoro de Beza, Juan Calvino, Guillermo Farel y John Knox,
no pude dejar de discurrir en algo que inevitablemente entristeció mi corazón, como español, evidentemente, y como andaluz también, que lo soy, y a mucha honra. ¿Cómo es posible, pensé, que entre todas estas figuras señeras de la Reforma protestante, en esta amplia relación de nombres, no aparezca ni un solo reformador español en el mundo? Ni un solo reformador español. Inmediatamente vinieron a mi memoria una serie de nombres que por su trabajo, entrega, ya he mencionado algunos, Juan Pérez de Pineda, Castelló de Reina, Pedro de Valera, que por su trabajo, entrega y testimonio eran acreedores a figurar en este lugar testimonial de la fe protestante. Pero entre todos ellos brillaba con luz propia el nombre de un andaluz de Lebrija, llamado Rodrigo de Valera, el hombre que con su poderoso y encendido testimonio de fe proyectó la sombra de Pablo sobre Andalucía. A él dedicaremos el tiempo que resta. Os aseguro que su vida y ministerio, así como si de un nuevo Pablo se tratase, no os dejará indiferente, sino todo lo contrario, os impresionará profundamente, ya que él fue el adalid de la Reforma protestante en nuestra Andalucía. Y voy a decir más, me voy a atrever a decir más. Esa Biblia que tenéis en las manos, algunos, se la debemos a Castelló de Reina y Cipriano de Valera. Pero él fue el que llevó el Evangelio al monasterio de San Isidoro del Campo. No fue Julián Hernández, fue él. Porque él, García Arias, el prior, se reunía con Rodrigo de Valera y recibía lecciones de Rodrigo de Valera y las transmitía luego en el monasterio. Y eso está ahí en la sombra.